Sensor UABC, como saben, mi nombre es Brandon Curiel y el día de hoy me siento muy afortunado porque estoy compartiendo cuadro con nada más y nada menos que el señorón Luis Orozco. Hermano, ¿cómo estás? Pero lo más importante de todo, dime dónde estamos, por favor. Bueno, Brandon, yo también me siento muy orgulloso de compartir cuadro contigo y debo informarte que estamos en Mexicali, nada más y nada menos que en la Feria Internacional del Libro UABC, donde hay diferentes stands, ya sea de libros, comida, cómics, todo lo que te puedas imaginar, e incluso algunas presentaciones de autores que han mostrado sus proyectos o sus trabajos de nivel regional, nacional e internacional. Pero dinos, ¿tú qué opinas sobre esa feria? Yo la verdad estoy muy contento, estoy muy feliz, estoy sin duda siendo parte de esta labor tan increíble que tiene UABC para nuestra comunidad estudiantil, nuestra sociedad, pero sobre todo aquel grupo de personas que aman la lectura. Yo la verdad estoy sorprendido porque nunca había pasado por mi mente que personas, individuos tuvieran esa labor, tuvieran ese compromiso de la lectura. Algo que noté es que tú te andabas paseando por toda la feria. Lo que me intriga saber es ¿cuál ha sido tu stand favorito? Bueno, para serte sincero, mi stand favorito ha sido el que tenemos aquí al lado, ya que tiene libros didácticos, literarios y muy interactivos. Y no solo en idioma español, también en idioma inglés. Por lo tanto, eso ayuda a fomentar el idioma, o más bien el aprendizaje de una segunda lengua para poder ser bilingües. Pero dime, ¿a ti cuál stand ha sido tu favorito? Estoy sorprendido con toda la editorial que tiene UABC, todo ese conglomerado de conocimiento expuesto en libros, que tengan nada más y nada menos que el sello de la casa, me hace sentir orgulloso, pero sobre todo me hace sentir un cimarrón con valores. También las diferentes aportaciones que tienen las distintas universidades a nivel nacional, como la de Aguascalientes, a nivel internacional, como es la Universidad de Costa Rica, que están aquí en la FIL, Feria Internacional del Libro 2018. Y como saben, UABC siempre se distingue por estar al pendiente de estas actividades. Algo que me sorprende muchísimo es que de verdad, como tú lo mencionaste, hay talento local, hay talento nacional y hay talento internacional. Dentro de los locales que a mí más me llamaron la atención fue la editorial de UABC, pero lo más importante, como esta feria es internacional, esto quiere decir que otros países están contribuyendo a esta gran feria. Y lo más relevante que quiero destacar y que quiero que escuchen ustedes es que Costa Rica, también ciudades dentro de nuestro país como lo es Chihuahua, están trayendo su literatura aquí a la Baja, en específico en Mexicali. Para dar inicio a este magnífico programa hay una frase que todos la conocemos. Y recuerden que esto es Sensor UABC, temporada 12. Hola amigos de Sensor UABC, hoy nos encontramos con Saúl Zamorano, alias el Cucu Cuentacuentos, proveniente de la Ciudad de México y Moscú. Pero díganos, señor, ¿en qué consiste la dinámica del cuentacuentos? Mira, es una dinámica que nosotros estamos implementando para promover la lectura, para ser promotores de la lectura. El cuentacuentos es muy sencillo. Nosotros trabajamos dramáticamente, porque yo soy un actor profesional, trabajamos el cuento y lo contamos de una manera lúdica y divertida para que los niños se involucren con los libros. Muy bien, ¿y hace cuánto lleva trabajando en este proceso del cuentacuentos? Pues mira, llevo aproximadamente 25 años trabajando, empecé muy joven y llevo trabajando en la Ciudad de México y en Moscú. Trabajo en editoriales muy importantes para fomento a la lectura. Muy bien, ¿y de dónde viene el nombre, o más bien el nombre artístico del Cucu Cuentacuentos? Mira, es algo muy chistoso. Todo esto es por error y acierto. Una mañana que me tocó dar un cuentacuentos a las 7 de la mañana, yo iba totalmente dormido y yo le dije, con ustedes el y el niño dijo, ¡el Cucu! Y así fue que fue mi nombre. Después salió como que el Cucu es una persona que está loca, y realmente los niños piensan que soy loco y las mejores personas lo estamos. Y de ahí salió el nombre del Cucu Cuentacuentos. Fue una anécdota muy chistosa que un niño me puso el Cucu.
¿Estas actividades de cuentacuentos son solo para niños o también da clases a personas mayores, ya sea jóvenes, adultos, etcétera? Mira, esta cuestión de la comprensión lectora aquí en México es para todos. En mi trabajo va desde niños de maternal, preescolar, primaria baja, primaria alta, secundaria, bachillerato, universitarios, maestros y padres de familia. O sea, involucro a toda la gente que lee, de todas las edades. Y ya para concluir, la historia que contó hace unos momentos fue El fantasma de Canterville de Oscar Wilde. Yo he leído la historia y sí tiene ciertos aspectos que es como para un público joven. ¿Cómo es el proceso que usted utiliza para adaptar estas historias al público infantil? A los niños siempre que les pregunto, oigan, ¿qué tipo de cuento quieren que les cuente? Y todos, de terror, de terror. Y es que ellos están fascinados por lo desconocido. Entonces la adaptación que yo hago, porque es una adaptación que yo me tomo del fantasma de Oscar Wilde, lo hago de una manera lúdica y divertida. Claro, le pongo elementos misteriosos y de miedo y los niños están en suspenso y yo uso eso, ¿no? No me gusta el miedo, me gusta más hacerlos reír que hacerlos sufrir. ¿Y cómo podemos encontrarlo usted en redes sociales? Pues es muy fácil, métanse a el Face y estoy como Cuentacuentos el Cucu, todo junto, Cuentacuentos el Cucu, ya me pueden encontrar y tengo consejos, libros para niños y tips para padres y maestros. Muy bien, eso ha sido todo por esta cápsula. Esperamos que les haya gustado todo acerca del cuentacuentos. Y recuerden que esto es Sensor UABC, temporada 12. Chao. Bueno, pues amigos de Sensor UABC, como se pueden dar cuenta, tenemos un día arduo. Lo más divertido de eso es que tienen actividades infantiles, tienen actividades de presentaciones de libro, pero nada más y nada menos estoy con estos personajes. Preséntense, por favor, saluden a la cámara. Si se dieron cuenta, hace rato les dije que iba a iniciar la obra de teatro. Pues se siente muy padre, la verdad, no imaginamos haber estado aquí. Aquí mi capitana me trajo, yo no sabía, y vinimos a combatir a esos rufianes que nos quisieron robar nuestro tesoro, los niños. Invitar a todos a que vengan todos los años a la Feria del Libro a leer cuentos como el de nosotros, La Noche de los Piratas. Damas y caballeros, estas personas están dentro de su personaje, pero también fueron egresados de UABC. Tenemos algunos estudiantes. ¿Se pueden presentar? Me llamo Mariela Noriega y soy ingeniero industrial. Y yo soy Alejandro Salomón y estudio la licenciatura en danza. Yo soy Manuel Mendívil, soy licenciado en medios audiovisuales. Adrián Robles y soy egresado de la carrera de comunicación. Pueden dar cuenta que dentro de los estudiantes que están en nuestra mayor casa de estudios a nivel Baja California, o sea, nuestro estado, tenemos talento que se reconoce. Así que les voy a pedir lo siguiente. Voy a decir, esto es Sensor UABC y juntos decimos temporada 12 y apuntados a la cámara, ¿va? Esto es Sensor UABC, temporada 12. Continuamos con más. Y bueno, pues amigos de Sensor UABC, continuamos con las actividades de aquí de nuestra gran Feria del Libro. El día de hoy nos encontramos con Pedro Cuevas, quien es estudiante de ingeniería. Pedro, platícanos un poquito cuál es tu labor aquí en este stand. Hola, mucho gusto. Yo estoy prestando el servicio social, soy de aquí de la Facultad de Ingeniería. Más que nada estoy encargado de la venta de libros, del acomodo de libros aquí en estos stands. Toda esta área es la que se encarga del ámbito universitario, es la editorial del departamento editorial de la UABC. Tenemos aquí dividido todo por categorías, también las secciones tienen su descuento, aquí esa es mi labor básicamente, acomodar todo y cada vez que alguien quiera comprar un libro, ofrecerle ayuda o apoyo. Una pregunta, más o menos como cuántos distintos temáticas de libros hay en este stand. Hay demasiadas temas concisos, hay muchos, es muy específico. Hay temas de medicina, odontología, política, es muy variado, no hay un límite exacto de toda la temática que tenemos aquí, es muy amplio. Entonces, la mayoría de los estudiantes que estamos en UABC, si necesitamos algún libro, la editorial de UABC pues es súper recomendable. Claro que sí, porque tiene todos los temas, más que nada están promocionando
los libros aquí que tienen en promoción y te están apoyando. Si buscas un libro específico de la UABC, aquí lo puedes encontrar en el departamento editorial. Oye, Pedro, algo muy importante que la gente que nos está viendo allá en casita debe de saber es que este evento lleva 19 años haciéndose. Tú como cimarrón con valores, ¿cómo te sientes al respecto? Saber que nuestra mayor casa de estudios a nivel estado hace este tipo de eventos. ¿Cómo te sientes al respecto? Primero, orgullo. O sea, participar en todo este evento de la feria es un orgullo como parte de cimarrón. Es muy afable, es muy didáctico, es muy práctico, te enseña muchas cosas, aprendes muchas cosas. Te ayuda a ampliar tus horizontes y con los libros más que nada te ayuda a ampliar tu rango de estudio y te ayuda mucho. Yo digo que es una buena iniciativa. Lo que le faltaría, yo digo que es un poco más de organización o promoción para que venga más gente. Sí lo he visto un poco como que flojo en cuanto al público, a la audiencia, como que les hace falta acercarse más. Pues es justamente eso lo que estamos haciendo nosotros en Sorgo ABC. Siempre está al pendiente de las actividades de nuestras instituciones, pero sobre todo hay que destacar esta labor tan importante que hacen estos cimarrones, que están liberando servicio social, que están contribuyendo a esta cultura de la lectura, pero sobre todo este ambiente familiar. Si quieren, volteen para que vean las personas cómo están viniendo. Haz un paneo de aquel lado. Hay gente, familias que están viniendo constantemente a consumir libros. Y una pregunta que quiero lanzar al público, pero sobre todo a Pedro. Espero toda la gente esté atenta ya en casita. ¿Qué literatura es tu favorita? ¿Cuál literatura es tu favorita? La mía sería la clásica. Los libros clásicos me llaman mucho. De hecho, aproveché la feria del libro, compré el libro del arte de la guerra, un clásico. Te ayuda más que nada a cambiar tu perspectiva, a pensar un poquito diferente las cosas. Muy bien, muy bien. Es lo que me gusta. Pues Pedro, tanto como yo, estamos muy felices de estar aquí en la FIL, la Feria Internacional del Libro, que se lleva a cabo nada más y nada menos que en Mexicali. Espero que todas las personas que nos estén viendo el próximo año tengan la virtud de también estar aquí como nosotros. Y pues recuerden que esto es en Sorgo ABC, temporada 12. Muchas gracias, Pedro. Gracias a ti. Hola amigos, hoy nos encontramos con Jonathan Guerrero Martínez, instructor del curso de braille del Centro de Cultura de Baja California. Para aquellos que no saben qué es este centro, ¿podría decirnos de qué trata o cuál es su propósito? Bueno, es la Biblioteca Pública Central Estatal y en ella pues tenemos diferente cantidad de libros, tenemos cerca de 53,000 libros de todas las áreas, y en ella, en la Biblioteca Central, pues aparte de múltiples actividades que tenemos para el público y para los estudiantes, pues también tenemos un área especial para personas con discapacidad visual, con discapacidad auditiva. En esta parte se instruye el curso que acabamos de impartir aquí en la Feria del Libro, que es el curso de braille. Es un curso de lectoescritura que va dirigido a personas videntes, pero que lo quieren aprender para enseñárselo. Este curso, este taller, es un sistema que se utiliza para las personas con discapacidad visual. Las personas con discapacidad visual aprenden con este sistema braille, y pues ahí tenemos libros, tenemos aparatos, y también pues tenemos un curso diseñado que está avalado por el Sistema Educativo Estatal para este tipo de personas. Y díganos, ¿hace cuánto lleva usted impartiendo este curso, ya sea aquí o en algún otro lugar? Bueno, en la Biblioteca Central lleva 2 años y medio. Se empezó en octubre del año 2015 y ahorita ya hemos egresado a 5 generaciones. En el mes de junio esperamos egresar a la 6ª generación, y hemos hecho colaboraciones con otras instituciones para también egresar a alumnos que van relacionados a lo que es la educación especial, temas de inclusión y la educación en general, orientado a esto de la educación en lo que es el braille. ¿Y cuál es el enfoque que se le da, o más bien el propósito que se quiere lograr dando las clases o los cursos de braille? Bueno, el propósito principal es hacer que las personas que tenemos el don de la visión lo podamos aprender
para que se le pueda enseñar a personas con discapacidad visual. El curso está diseñado para profesores, profesionales de la educación, pero también para el público en general. No estamos cerrados a esta posibilidad porque existe la necesidad tanto de padres, familiares, personas que conviven con personas con discapacidad visual, de aprenderlo para a su vez enseñárselo a estas personas. ¿Y cuáles son las formas o las técnicas de apoyo que utilizan para enseñar a las personas el braille? Bueno, utilizamos varias. La principal es un manual que está cuidadosamente diseñado para que personas videntes lo aprendan en un lapso no mayor a 40 horas. El curso está diseñado para durar 40 horas, en el cual aprenden lo que es la lectura, la escritura de números, palabras completas y el sistema en general. Pero se utiliza un manual que va diseñado con estas técnicas, que va orientado a que de lo más sencillito del sistema a lo más complejo. Realmente lo que le digo a los alumnos que ingresan a este curso es que ni siquiera sienten cómo van aprendiendo el sistema. Cuando ya menos se lo esperan y se dan cuenta, ya lo saben casi a la perfección. ¿Y hay alguna plataforma o alguna forma de poder inscribirse a estos cursos? Claro que sí, es yendo a la Biblioteca Pública Central Estatal. Dado a la naturaleza del curso, es un curso que tiene que ser presencial y por esta razón pues es ir a la Biblioteca Pública Central Estatal. Pueden encontrarnos en Facebook, en YouTube, en Twitter, en prácticamente todas las redes sociales, o nos pueden llamar al 552-2873, extensión 208, esa es la de la sala braille. Con la 201 pueden darles toda la información. Esos cursos se inician cada 6 meses. Ahorita ya empezamos, el próximo lo vamos a empezar en el mes de septiembre, el primer sábado de septiembre, en la modalidad sabatina, y también hay una que es un poco más rápida porque son 2 días a la semana, martes y jueves de 3 a 5 de la tarde. Entonces nos pueden encontrar más concreto en Facebook como Biblioteca Pública Central Estatal. Ahí nos mandan un mensaje y ahí un servidor y otros compañeros les vamos a contestar. Sin duda muy interesante la práctica y toda la información sobre este curso para el lenguaje braille. Espero que continúen con nuestra programación. Para Sensor Informa. Hola, ¿qué tal amigos de Sensor UABC? Como se pueden dar cuenta, esta feria tiene para todas las edades. Y lo más divertido de esto y lo más afortunado es que hasta los más pequeños, los más grandes, pero sobre todo a los que les gusta leer, están aquí con nosotros. El día de hoy nos vestimos de gala porque tenemos nada más y nada menos que a Jesús. ¿Cómo te encuentras? Bien. ¿Estás feliz? ¿Estás contento por estar aquí con nosotros? Sí, estoy contento. ¿Te gusta leer? Sí, me gusta mucho leer. ¿Qué es lo que más te gusta leer? El libro, los cuentos y los programas. Orozco, ¿algo que le quieras preguntar a nuestro amigo? Bueno, yo ya me he dado una vuelta por aquí por los stands y me han gustado varios, por ejemplo el de cómics, pero quise saber a ti, ¿cuál es tu stand favorito? ¿Cuál es el puesto que más te ha interesado? El de los cómics. El de los cómics, perfecto. Y dinos, ¿tienes algún superhéroe favorito, algún cómic que quisieras tener? En sí, Superman. Superman, perfecto, está muy bien. Pero pues vayamos a ver toda la información, todos los libros, todo lo que tenemos aquí preparados en la Feria del Libro. ¿Saben por qué? Porque esto es Sensor UABC temporada 12. Hola amigos de Sensor UABC. El día de hoy nos encontramos con Rosa María Espinosa Galindo, autora del libro Postales de Inglewood, ganador del concurso narrativo Dolores Castro 2017. Díganos, ¿cuál fue su inspiración para escribir este libro? Recuerdos de infancia, sobre todo, la ciudad, la música, las experiencias vividas, hablar de mi padre y de mi madre, de alguna manera fueron elementos y son una sustancia muy fuerte del contenido del libro. Muy bien, ¿y cómo fue su experiencia al escribir este libro? ¿Cómo se sintió cada vez que estaba escribiendo pues, las palabras que conforman este libro? Bueno, fue un proceso largo, no fue sencillo hablar, dado que son temas muy personales. Primero lo escribí y luego lo edité. Y ya a la hora que uno se acerca a su propia escritura como editor, lo
se separa de la cuestión personal y entonces empieza a construir ya lo que es un ejercicio literario en sí, ¿no? Entonces, más o menos así a lo largo de unos 4 o 5 años. Entonces, su libro siendo catalogado como bibliográfico, ¿qué enfoque trató de darle a los relatos que conforman esta historia para que impacten en el público? Pues la mirada, decidí que la mirada narradora fuera la mirada niña, no la de mí, cuando viví esos momentos o cuando los recordaba, ¿no? Entonces es una visión desde una niña. Ese es el ángulo que le di y muchas veces en esa voz narrativa infantil, en esa visión infantil, los lectores nos sentimos muy identificados. De alguna manera eso fue. ¿Y tiene algunas palabras que quiera decirle a aquellos escritores primerizos que están ocultos o tienen miedo de dar a conocer sus proyectos o sus trabajos? Pues yo creo que deben perder el miedo primero escribiendo, dándose todos los días una oportunidad para escribir, lo primero que le viene a la mente. Y lo primero que tienen que hacer es descubrirse a sí mismos como personas y luego descubrir qué fortalezas tienen en el tema de su escritura y a partir de allí empezar a escribir más en forma, ¿no? Pero que no cesen, que no dejen de escribir, que se nutran de buena literatura, que compartan con los más cercanos su trabajo, que acudan a talleres. Básicamente. Muy bien, eso ha sido todo por parte de nosotros. Esperamos que continúen con nosotros en esta programación para Sensor Informa. Y bueno, pues amigos de Sensor UABC, como saben, para todas las edades está este clase de eventos que crea UABC, que es la Feria Internacional del Libro. Estamos aquí con Leonardo. Leonardo, ¿cuántos años tienes? 7. Tienes 7 años, Leo, y te acaban de comprar un libro, ¿verdad? ¿Nos lo puedes enseñar, por favor? Miren nada más la bolsita, qué bonita. Ahí está. Muéstralo a la cámara para que vean. Leo, ¿cómo te sientes de venir a este tipo de eventos? ¿Te gustan? ¿Sí? Sí. ¿Qué te gusta de ello? Cuando vienes, ¿qué es lo que más te gusta ver? Los libros. ¿Sí? ¿Te gustan mucho los libros? ¿Cómo qué tipo de libros te gustan? Los dinosaurios, los animales y ya. Excelente. Pues ya lo vieron, amigos de Sensor UABC, no solamente para los adultos se creó la literatura, sino también para los pequeñines. Esto es Sensor UABC, temporada 12. Gracias, Leo. Hola, ¿qué tal amigos de Sensor? Me siento muy afortunado porque el día de hoy nos vestimos de gala. Nos sentimos muy afortunados porque nos encontramos con el doctor Jesús Martín Beas Becerra, quien acaba de hacer una presentación de un libro muy particular. Qué gusto tenerlo con nosotros, doctor. ¿Cómo está? Muy bien, excelente. Platíquenos un poquito por qué el tema del libro y díganos el tema del libro para que nuestro público lo escuche y le haga un poquito de ruido. El tema del libro se denomina La ciudad global modelo, el principio de las células urbanas. Esta idea surge porque el autor es arquitecto, tiene especialidad y maestría en evaluación y estudió el posgrado, doctorado en estudios del desarrollo global y asumió el reto de cómo cerrar o crear un puente de la brecha que existe en la cuestión de planificación urbana en México y la cuestión del desarrollo o la cuestión global o la economía mundial o global. Doctor, una pregunta muy importante que en lo personal cuando escuché el tema del libro me llamó la atención. ¿Por qué células urbanas? ¿O cuáles son las células urbanas para darnos un poquito la idea? Sí, de hecho yo he hablado con algunas otras personas, con arquitectos, urbanistas, he ido a exponer un poco la cuestión del libro y me han preguntado, me dicen, ese término urbano no lo habíamos escuchado. Bueno, la cuestión urbana surge a partir de que existen las ciudades globales. Las ciudades globales existen cuando tienen actores que tienen influencia cuando menos en 2 continentes y 3 ciudades principales del país sede de esa empresa o de ese actor global. Entonces, cuando tenemos cuando menos 2 ciudades
aunque estén en diferente continente o en diferente país, pero que juegan dentro de un estadio o un ámbito global o mundial, entonces se une a través de dos círculos y el centro es precisamente de cada círculo es una ciudad global. Se genera una célula urbana, de la orbe a la urbi, o del mundo a la ciudad, o de la urbi al orbe, que es de la ciudad al mundo. Ahí se genera la célula urbana y es un principio porque es repetitivo a diferentes escalas. Los 12 subsistemas del sistema planetario y un sistema planetario. Es más, si un día hubiese economía entre planetas, sigue aplicando el principio. Doctor, algo muy importante. Dentro del libro se manejan distintos temas, pero en lo personal, ¿cuáles son los temas que más le llaman la atención de toda la temática del libro? La verdad es que todo el libro es muy importante. Se puede decir que es una aportación para el avance de la ciencia. No podemos decir que algún capítulo tiene menos importancia que el otro porque va correlacionado. También como una base para que en los países pueda aportarse mediante instrumentos técnicos, jurídicos y económicos el diseño de la participación en la globalización dentro de esos estadios, y otros pues están quedando rezagados en ese juego, en ese ámbito de jugadas económicas donde se mueven miles de millones de dólares. Doctor, lo sorprendente de esto es que tenía dos grandes ponentes con usted cuando presentó el libro y hacen una alusión muy interesante. Hablan un poquito del holístico. Todo influye a la par. Y es justamente lo que menciona en su libro. Esta parte de cómo estas correlaciones pueden hacer que tengamos un mejor país, mejor economía e infinidad de cosas. Y por último, doctor, ¿por qué tenemos que leer su libro? Es un concentrado de cientos de autores que fueron estudiados, analizados, diagnosticados y que se tomó, por decirlo así, el jugo, el extracto del conocimiento de muchos otros autores. Están tomados en consideración en esta obra, por lo tanto es muy recomendable leerla, porque quizás nos evitaríamos la fatiga de leer 500 o 400 libros para llegar a concluir en qué es una ciudad global modelo, qué es el principio de las células suburbanas. Sensores, aquí lo tienen, nos vestimos de gala. Doctor, muchísimas gracias por habernos concedido la entrevista. Lamentablemente el programa de hoy ha terminado. La feria también está llegando a su fin y nosotros tenemos que volver a casa, nuestra querida Tijuana. Sin embargo, quisiera saber, Brandon, ¿qué fue lo que más te gustó aquí en la feria? La verdad, lo que más me gustó fue haber compartido cuadro contigo, Orozco. Nunca había tenido la oportunidad de haber conducido contigo y el día de hoy se dio la oportunidad. La verdad me siento muy feliz, como lo dije anteriormente, me siento muy feliz de ser un cimarrón con valores, pero sobre todo que nuestra institución haga este tipo de eventos y que todos sean partícipes del mismo. Niños, adultos, personas mayores, y la verdad está muy increíble porque así nos ayudan a tener una cultura de lectura. Recuerden que este es el programa universitario con mayor audiencia y recuerden que nos pueden seguir en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y nos pueden ver todos los domingos a la 1:30 p.m. por Síntesis TV y en su repetición los días miércoles a las 11:30 a.m. Orozco, ¿algo que le quieras decir a nuestro hermoso público? Claro que sí, solo que no deben esperar a que haya una feria de libro para empezar a leer. La lectura es algo importante y es necesario que sigamos con esta tradición, o más bien es esencial que leamos, porque de esta forma podemos ser personas mucho más inteligentes, podemos tener temas de conversación, podemos ir a lugares increíbles sin la necesidad de salir de nuestras casas. Pero bueno, eso va a quedar en conciencia de todos y es una recomendación mía que empiecen a leer, agarren un buen libro, siéntense, tómense su tiempo, vayan al parque donde quieran, pero disfruten de la lectura. Y recuerden que esto es Sensor UABC, temporada 12.